Cuando cae la noche y hasta el amanecer, se abre un mundo fascinante, secreto. Es el reino de los únicos mamíferos voladores del mundo, los murciélagos. Su origen podría trasladarse a 50 millones de años. Se presume que los fósiles más antiguos serían de pequeños animales insectívoros, caracterizados por tener los dedos de la mano, brazos y piernas unidos por una membrana que les permitía planear sobre la vegetación. Esta particularidad, la abundancia de insectos y la ausencia de depredadores nocturnos, permitieron a los murciélagos una rápida especialización y diversificación. Se ha visto a los murciélagos como animales crípticos, que la gente no los conoce, pero el mundo de los murciélagos es realmente extraordinario. Los murciélagos son vertebrados mamíferos. Una única cría nace viva de la madre después de un periodo de gestación variable, que puede ir de 3 a más meses. En una primera etapa de su desarrollo, se alimentan de leche materna. Estos animales pueden vivir hasta 20 años en estado silvestre y algunos hasta 44 años. Pertenecen al orden Chiroptera, que viene del griego y significa animales con manos aladas. Tienen parentesco más cercano con los humanos y los primates que con los roedores, por lo que no son ratones con alas. La gente no sabe que, por ejemplo, en el mundo existen más de 1.200 especies de murciélagos. Y de esas 1.200 especies de murciélagos, la mayoría de ellas se alimentan de insectos, de frutas, de néctar. Cada característica que se observa en los murciélagos tiene una razón de ser. La forma y extensión de las alas, el tamaño de su cuerpo y las múltiples adaptaciones de su nariz, boca y orejas están relacionadas con su alimentación y forma de vida. Así, los insectívoros, que se alimentan de insectos, son pequeños, casi no emplean la vista, capturan sus presas utilizando un desarrollado sistema de radar llamado ecolocación. Estos pueden comer miles de mosquitos por noche, siendo controladores de plagas de insectos que transmiten enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue o de plagas que afectan a la agricultura y calidad de los alimentos. Aquellos que se alimentan de frutas, los frugívoros, son guiados por el olfato, la vista y la ecolocación para encontrar los árboles con frutos maduros. Tienen las alas cortas para facilitar su maniobrabilidad y desplazamiento entre las ramas. Una vez que se alimentan de los frutos, en su vuelo dispersan las semillas a campos abiertos, promoviendo de esta manera la regeneración del bosque, curando heridas causadas por la deforestación y otras prácticas humanas. Más de 500 especies de plantas en Sudamérica y Bolivia dependen de estos murciélagos para su dispersión. Los murciélagos nectarívoros se alimentan del néctar de las flores, tienen el hocico alargado y poseen la capacidad de mantener un vuelo sostenido. Estos murciélagos son fundamentales para la polinización de más de 360 especies de plantas en el trópico latinoamericano. Muchas son de alta importancia económica para los seres humanos. También existen los murciélagos carnívoros que se alimentan de ranas, lagartijas y otros pequeños animales. Entre estos, los que se alimentan de peces son llamados piscívoros, que encuentran su alimento en los ríos y lagunas. Estos murciélagos se encuentran en el tope de la cadena trófica y su valor en el flujo de energía en los ecosistemas naturales es muy alto. Entre más de 130 especies que viven en Bolivia, 3 son hematófagas, comúnmente llamadas vampiros, porque se alimentan de sangre,
pero solo una de ellas es la que causa problemas y ha conseguido adaptarse a la presencia de seres humanos, especialmente en zonas ganaderas. Los murciélagos se refugian en sitios muy variados: cuevas, agujeros en troncos viejos, huecos en las rocas, casas abandonadas o bajo las hojas del bosque. Viven en colonias de centenares o miles de individuos o en pequeños grupos dependiendo de la especie. Son muy activos desde el ocaso hasta que llega la luz del nuevo día, pero no vuelan toda la noche. Sus hábitos nocturnos les han permitido eliminar la competencia de las aves para encontrar alimento. Los murciélagos son los dueños de la noche y contribuyen enormemente al equilibrio de la naturaleza. En el mundo existen más de 1000 especies de murciélagos, siendo el segundo grupo de mamíferos más diverso, después de los roedores. En Bolivia, en la excepcional confluencia de ecosistemas, se destaca la presencia de 132 especies de murciélagos hasta hoy conocidas. Su distribución abarca diferentes ecorregiones. El sudoeste de la Amazonía, donde existen 109 especies, 67 en las sabanas inundables, 47 en el Gran Chaco, 52 en el bosque seco chiquitano, 62 en el Cerrado, 14 en la puna norteña, una especie en la puna sureña, 2 en la prepuna, 65 en los bosques secos interandinos, 22 en el bosque tucumano boliviano, 31 especies en el Chaco serrano y en los yungas existen 86 especies diferentes. A pesar de los grandes beneficios que brindan los murciélagos para la conservación de los diferentes ecosistemas donde viven, nunca tuvieron buena fama. El miedo a la oscuridad, el aspecto tan particular que su evolución les ha dado y el desconocimiento sobre su importancia acrecentaron los temores de la gente. Los murciélagos constituyen un grupo de mamíferos especialmente llamativo. Son animales temidos. Su actividad nocturna ha despertado numerosas leyendas y mitos populares. Hay creencias, por ejemplo, que los murciélagos curan los males de cabeza, ¿no? Que se dice, entre esos, por ejemplo, epilepsias, ¿no? La gente los busca mucho. En los mercados se encuentran murciélagos vivos y muertos que son vendidos, ¿no?, a la gente, y que estos son utilizados en diferentes formas, ¿no? Esta también puede ser una amenaza debido a la cantidad de murciélagos que se extraen de sus hábitats. Las supersticiones han influido desde siempre en la actitud de los seres humanos frente a la presencia de estos animales. En los pueblos amazónicos representan la fertilidad y son considerados benéficos, pero en las regiones andinas, la tradición local fusionada con leyendas relaciona especialmente a los murciélagos con la hechicería. La persecución de murciélagos sin distinción de especies es muy frecuente también por la creencia de que su sangre puede curar enfermedades como la epilepsia o porque se cree que puede causar perjuicio a los agricultores y ganaderos. Es una proteína, un alimento muy importante, ¿no? Más que todo para la cabeza, el murciélago. Más que todo los callabeos se utilizan en forma de caldo, en forma de sopa, ¿no? Se cocina, más que todo la cabeza y el cuerpo también, que sirve como alimento, pues para ¿no? Para la cabeza y para los ojos también, para hablar bien también decían los callabeos. O sea que es un alimento muy importante, ¿no? La realidad es muy diferente. La mayoría de las especies cumplen una función beneficiosa para la conservación del medio ambiente. Muy pocos murciélagos pueden causar algún perjuicio. La crianza de aves de corral y la introducción masiva de ganado en algunas regiones ha provocado un incremento en las poblaciones del murciélago vampiro, que se alimenta de sangre. Solo bajo estas circunstancias, el vampiro común podría afectar a los seres humanos, pero estos son casos aislados y poco frecuentes. Hay una especie de murciélago hematófago, que es el Desmodus rotundus, el que ocasiona
los brotes de rabia bovina en el país. En Bolivia y en otros países como El Salvador, por ejemplo, o República Dominicana, es que la rabia todavía sigue siendo un problema no controlado totalmente. Los temores que persisten en la gente han ocasionado la matanza masiva de murciélagos o la destrucción de los lugares donde viven, causando un potencial desequilibrio en la naturaleza por la disminución de murciélagos benéficos. En Bolivia, la deforestación anual es de 350.000 hectáreas. Esta intervención ha modificado el medio ambiente de los murciélagos e incluso está produciendo que muchas especies desaparezcan y con ello los beneficios que brindan a la naturaleza y a los seres humanos. La principal amenaza para la permanencia de los murciélagos es la pérdida de su hábitat por la destrucción de sus refugios y de los bosques donde viven. Las amenazas aumentan debido a la mayor presencia de la gente en áreas naturales. Los asentamientos traen consigo contaminación, uso de pesticidas y fertilizantes químicos que se acumulan en los organismos vivos, reduciendo la capacidad reproductiva de los murciélagos y de otros animales. Y se estima ahora que hay alrededor de 12 especies que están en algún grado de amenaza. De esas 12, 6 se encuentran fuertemente amenazadas. Una está en categoría de en peligro de extinción. Se conoce que en Bolivia, 7 especies de murciélagos están bajo algún grado de vulnerabilidad, principalmente en las regiones boscosas de las tierras bajas. A pesar de la importancia que tienen, muchas especies de murciélagos se encuentran en peligro de desaparecer. Estos mamíferos voladores no son desagradables ni peligrosos y son vitales para la recuperación y permanencia de los bosques y ambientes naturales. Para controlar biológicamente plagas al consumir millones de insectos todas las noches, favoreciendo a la agricultura y a tener un ambiente saludable. También por su papel en la dispersión de semillas y polinización de plantas, cuya reproducción depende en muchos casos exclusivamente de estos animales. Conservar es hacer vivir a la gente para mí. Entonces, cuando uno piensa en los bosques, está pensando necesariamente en lo que el bosque contiene, animales, plantas, suelos, agua que produce, pero al mismo tiempo está pensando en la gente que utiliza los recursos de este bosque, sean por ejemplo elementos de madera, frutos silvestres o animales que van a polinizar, por ejemplo, los cultivos que viven en el bosque. El desconocimiento de su importancia, la destrucción de los lugares donde habitan, la deforestación, incremento de la frontera agrícola y ganadera, asentamientos humanos, matanzas masivas sin distinción de especies y la lenta reproducción de los murciélagos están disminuyendo sus poblaciones. Frente a esta realidad, el Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia, del Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada, BIOTA, junto a instituciones nacionales e internacionales, están impulsando acciones de educación, investigación y conservación que contribuyan a la permanencia de los murciélagos. Luego de muchos años de trabajo, se cuenta con el Plan de Acción para la Conservación de los Murciélagos Amenazados de Bolivia, que identifica las acciones más importantes para cada una de las especies amenazadas en Bolivia y los actores que deben estar involucrados en la protección y conservación. Uno de los mayores logros hasta la fecha, con el apoyo de la población local, fue el redescubrimiento del murciélago nariz de espada de Tomes, Loncorina aurita, que fue encontrado el año 2006 luego de una búsqueda intensa en una pequeña cueva cerca de San Matías, al este de Santa Cruz. En Bolivia ya considerábamos que la especie ya no existía, porque no se la había vuelto a registrar desde 1932. Porque es un redescubrimiento de esta especie. Y obviamente para los investigadores o biólogos como nosotros es
Es como tener un hijo, ¿no? Es una cosa muy, muy importante, ¿no? Porque es como encontrar una nueva especie para la ciencia, aunque no sea una nueva especie, pero es hallarla nuevamente, ¿no? Este sobresaliente acontecimiento motivó la creación del Santuario Ecológico Municipal San Juan del Corralito. Este santuario protegerá no solo al único murciélago boliviano en peligro de extinción, también lo hará al murciélago Orejas de Embudo, Natalus spiritus antensis, que se encuentra vulnerable a la extinción, así como la biodiversidad y recursos naturales presentes en el área. La oncorrina es una especie relativamente pequeña. La característica principal es su hoja nasal muy larga, que llega casi al tamaño de las orejas. Se reproduce una vez al año y su dieta es prácticamente desconocida, situación que aumenta su vulnerabilidad. Tiene una distribución muy restringida en menos del 5% del territorio boliviano, habitando cuevas húmedas relativamente profundas en la zona de la Curicha, en San Matías, Santa Cruz. El Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia, con el apoyo de la población del lugar, trabaja en acciones que permitan fortalecer el área y conocer más la especie y su entorno. Nos interesa muchísimo, ¿no? Para que sea conservado, digamos, la área, porque es muy importante conservarlo el murciélago, ya que lo tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces es muy importante para todos nosotros los comunarios, ¿no? Se ha considerado también la posibilidad de crear una reserva binacional con el Brasil. Porque morcegos não têm fronteiras e devemos proteger as espécies, principalmente esta, que traz serviço ambiental muito bom. Además del murciélago nariz de lanza de Tomes en peligro, otras 6 especies están clasificadas como vulnerables, para las que también se están desarrollando acciones importantes dirigidas a conservar a las especies y los lugares donde habitan. En este esfuerzo por garantizar la persistencia de especies y poblaciones saludables de murciélagos en Latinoamérica y el Caribe, y lograr que en todos los países se conozca y aprecie su importancia, más de 12 países en la región se han unido formando la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos. La Red Latinoamericana de Conservación de Murciélago es para mí un sueño hecho realidad, digamos. Es decir, es la unión de muchos programas de conservación de países de América Latina que se han unido para trabajar. Entonces nuestra tarea es eso, llevar a la gente el conocimiento para cambiar la idea e llegar a la finalidad nuestra, que es la conservación. Então acho que é muito bem-vinda. Devemos, nós pesquisadores e conservacionistas, nos esforçarmos para que os nossos governos trabalhem em conjunto para a proteção dessas espécies. Muchos procesos esenciales en la naturaleza dependen de los murciélagos, lo mismo que las economías locales. Sin ellos, numerosas especies de plantas y animales podrían desaparecer. Los murciélagos son nuestros aliados. Su protección y conservación está en nuestras manos.